La Reforma constituye uno de esos movimientos que han cambiado la historia, puesto que su impacto trascendió más allá de su campo en todos los sentidos que ocupa tal palabra. A su vez, el desarrollo de dicha explosión de pensamientos y descubrimientos teológicos encontraría una síntesis en 5 expresiones conocidas hoy como las 5 solas de la Reforma. Estas 5 solas son, en palabras de Jimena Prado Dañino, el resumen de todas las doctrinas fundamentales del protestantismo y, por cierto, del cristianismo en sus más profundas bases bíblicas desde sus inicios hasta hoy día. Ellas constituyen una suerte de nexo que nos une con la experiencia primitiva de la fe. Por supuesto, las mismas fueron precisándose a lo largo de las edades y todavía se necesita especificarlas mejor, si bien han estado presentes desde muchísimo tiempo atrás. De ahí entonces resulta comprensible el interés de autores como Penny Dutoit y Keith Mathison en agrandar la lista y llevarla hasta 12. En ese ejercicio se han propuesto algunas tan interesantes como Sola Caritas, Solo Spiritus, Solus Nomen, Solus Sanctus, Sola Voluntatem Dei, Sola Precatio, Solo Nisi Denum Natus, Solus Fructus in Tantum Debit y finalmente Sola Ecclesia. En esta ocasión nos queremos enfocar en esta última porque entendemos la misma puede ser malinterpretada, teniendo en cuenta que ya Roma nos ha restregado en la cara esta sola desde los días del Vaticano I. Veamos. Cuando, como protestantes, afirmamos sola Ecclesia, lo que intentamos mostrar es que la Iglesia es en verdad una fuente de autoridad. Sin embargo, tal autoridad es relativa y sobre todo sustentada en infalibles reglas de la sola Escritura. En otras palabras, que solo la Iglesia puede ser la que proclame y defienda la verdad, derivando la infalibilidad no de sí misma, sino de la Escritura. Por supuesto, esto nada tiene que ver con Roma, puesto que la naturaleza de la Iglesia para los sicaristas es magisterial, mientras los reformados la entendemos como colectiva, incluyendo a todos los nacidos de nuevo, lo cual distancia mucho el sentido de la frase sin que se nos acuse de corroer las bases de la sola Escritura. De este modo, contrario a lo que creen algunos, los protestantes no negamos la autoridad eclesial, pero a diferencia de los papistas, no le adjudicamos un carácter de infalibilidad. Y mientras la Icara afirma que la Iglesia es autoridad infalible, el protestante cree que dicha autoridad reposa en la infalible Escritura y la Iglesia es quien defiende y predica esta gran verdad en base a lo indicado por 1 Timoteo 3:15. La idea es muy clara. Sola Ecclesia significa que solo la Iglesia puede ser columna y baluarte de la verdad. Esto coincide con la teoría eclesial de Pablo, quien la ve sostenida sobre apóstoles y profetas, un eufemismo para referirse a la Sagrada Biblia. Así, la Iglesia es una fuente de autoridad, pero evaluada por la Escritura. ¿Hay un consenso en las confesiones de fe que pueda evidenciarlo? Por supuesto que sí. Claro que antes de ver esto debemos acercarnos a la naturaleza de la Iglesia para comprender mejor esto de sola Ecclesia. El término griego eclesia es una palabra compuesta que se traduce como los llamados fuera. Aunque originalmente cargada de un sentido político, el concepto apuntaba hacia una reunión, asamblea o congregación en la cual eran escuchadas las palabras de un eclesiastés. Incluso hay un pasaje en las Escrituras que muestra tal sentido. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cristo usó ese vocablo y le cargó de un significado místico en Mateo 16:18, vinculándose hacia la Iglesia para siempre. A partir de allí, los escritos apostólicos nos la presentarán como un cuerpo, un templo, una esposa y una familia. Quienes han sido vinculados a ella son hermanos, santos, creyentes, escogidos, discípulos y para los de afuera, cristianos. El credo de los apóstoles, que es también nuestro criterio de ortodoxia, afirma tajantemente una santa, católica y apostólica. Esto, aunque pueda causarle molestias a muchos, es una sentencia que los protestantes creemos a pie juntillas. Entendemos que solo hay una iglesia, pero a diferencia del papista, no incurrimos en el sesgo de correspondencia para reducirla solo a Roma. Más bien, la iglesia en su totalidad es invisible y se compone de todos los creyentes genuinos en cada una de las congregaciones visibles. De esta manera, la mejor definición para iglesia es verla como el conjunto total de todas sus sedes, aunque haya muchas que sean expulsadas del cuerpo por ambiguas, como sucedió con la Odisea. Asimismo, creemos que la iglesia, entendida como el cuerpo místico invisible, está siendo santificada por el Espíritu para la parucía y debido a su extensión es retratada como católica. De hecho, el término católico, aunque secuestrado por los romanistas, es una categoría descriptiva de la iglesia, no una denominativa. La iglesia no se llama católica, sino que es católica, porque se extiende por todas partes.
Es por eso que tanto anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos y bautistas nos identifiquemos confesionalmente como católicos, ya que asumimos este sentido del vocablo. He abundado al respecto en un artículo titulado Católico, un término secuestrado. En cuanto a su apostolicidad, asumimos que aquí se halla el punto de unión final, la doctrina de los apóstoles, librada de todas esas capas de tradiciones espurias que ortodoxos griegos y latinos les agregaron. ¿Entienden pues a Magrat al decir que la reforma representó un rescate de la tradición patrística vinculada de manera más sencilla a lo que verdaderamente habían enseñado los apóstoles? Más que reforma, es un retorno. Y esto se ve justo en su apreciación de la Iglesia como autoridad no infalible, sino derivada de la regla infalible hallada en la Escritura. Un vistazo somero a las confesiones nos permite darnos cuenta que nunca se ha negado el carácter autoritativo de la Iglesia, pero siempre se la contempló desde su relación con la infalibilidad en la palabra. Comparemos. En los 39 artículos del anglicanismo, tras avanzar que las sedes pueden corromperse, nos asombra con una declaración interesante. La Iglesia tiene poder para decretar los ritos o ceremonias, así como autoridad en las controversias de la fe. Y sin embargo, no es legítimo que la Iglesia ordene cualquier cosa contraria a la palabra escrita de Dios, ni que expanda una parte de la Escritura que pueda resultar repugnante a otra. Por lo cual, aunque la Iglesia sea testigo y guardián de los textos sagrados, y aunque no deba decretar nada en contra de estos, tampoco estos deberían hacer cumplir nada que se pueda creer como necesidad para la salvación. En palabras llanas, tiene autoridad, pero supeditada a la Escritura. Como estos artículos son asumidos por el metodismo, se sabe que ellos mismos afirman esta misma idea. Luego nos acercamos a la confesión belga en sus artículos 27 al 30. ¿Qué dicen? Bueno, el artículo 27 reconoce que la catolicidad es parte esencial de la Iglesia y que no pertenece a un solo grupo que se arrogue la exclusividad. El artículo 28 se adentra en las obligaciones de los creyentes respecto a ella, y en el artículo 29 se nos vienen las marcas de la Iglesia verdadera. Es aquí cuando, al hacer un contraste con la falsa, Guido de Brès, autor de la confesión, afirma: en suma se gobierna a sí misma según la pura palabra de Dios, rechazando todas las cosas contrarias a ella y teniendo a Jesucristo como la única cabeza. Afirma que su autoridad es relativa a la Escritura, mientras que la Iglesia falsa se atribuye más autoridad a sí misma y sus ordenanzas que a la palabra de Dios. Y para corroborar todo esto, el artículo 30 dice: creemos que esta verdadera Iglesia debería gobernarse según el orden espiritual que nuestro Señor enseñó en su palabra, de forma que hasta su modelo de gobierno descanse en lo que las Escrituras asignan. Otro tanto vemos en la Confesión de Westminster, artículo 25.4, nos indica: esta Iglesia católica ha sido más visible en unos tiempos que en otros, y las iglesias específicas que son parte de ella son más puras o menos puras de acuerdo a cómo se enseña y se abrace la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. Como notáis, la evidencia de la pureza de la Iglesia para distinguirla de las sedes que se van corrompiendo es justamente lo apegada que se halla en la Escritura, englobada justo en la expresión doctrina del Evangelio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No obstante, el plato fuerte se lo lleva la Confesión Bautista de Londres en su artículo 26.7. Allí, sin tapujos, nos indica: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Reconoce no solo que la iglesia tiene autoridad, pero aclara que lo tiene en base con los mandatos que Cristo ha instituido. Preguntamos dónde, y el 26.5 ya nos indicó la respuesta: para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Es la palabra, la base sobre la cual reposa toda la autoridad eclesiástica. Por ende, cuando las colocamos todas en perspectiva, descubrimos que tales confesiones apuntan a la Iglesia como fuente de autoridad relativa a la infalible Escritura. De esta manera se pueden comprender mejor las palabras del apóstol al describirla como baluarte y columna de la verdad, entendiendo por verdad a la Escritura. Esto significa que como columna, solo la Iglesia puede proclamar la verdad a través de la predicación para reconciliar a los hombres con Cristo. Y por ser baluarte, solo ella puede preservar y defender la palabra devenida en tradición escrita. Las aplicaciones son muy evidentes y se pueden agrupar en 4 grandes puntos. Primero, como criterio canónico, ya que solo la Iglesia reconoce las marcas canónicas de los libros sagrados, si bien ella no puede definirlo. Como he indicado en otro lugar, la Iglesia no define el canon, ni tampoco lo determina. Ella solo reconoce los criterios internos por los cuales un escrito es sagrado. ¿Juega un papel relevante? Sí,
Nadie lo niega, pero la Iglesia no determinó lo sagrado del documento, sino reconoció que lo era partiendo del texto por el texto mismo. Por ende, la Iglesia reconoce su canonicidad, no apelando a la autoridad eclesial, sino a la Escritura por la Escritura, de modo que para la configuración, el papel de la Iglesia como criterio es pasivo, donde sí encuentra un rol activo es en la preservación. La palabra es la verdad, y como la tradición escrita es palabra de Dios, la Iglesia como columna y baluarte debe levantar y proteger la Sagrada Escritura. Así lo hizo durante las persecuciones y a través de su labor manuscrita. En definitiva, el criterio eclesial, como se denomina, juega un rol pasivo en la configuración del canon, pero activo en su preservación y defensa, y qué maravilloso que sea de este modo. Entonces, solo a la Iglesia le compete reconocer el canon, pero no configurarlo, ya que su reconocimiento no procede de la autoridad eclesial como considera el papista, sino de la misma lectura natural de las marcas inherentes que los libros tienen tocante a su inspiración. Por decirlo más claramente, la Iglesia no crea la Biblia por sus pistolas, sino que descubre lo sacro del texto por el mismísimo texto. Segundo, como tarea apologética, puesto que al ser baluarte defensivo de la verdad le compete solo a la Iglesia enfrentarse a quienes tuercen con injusticia la verdad. Y como la Iglesia no es magisterial, sino colectiva, son los creyentes de a pie quienes deben dar esta batalla. Por supuesto, en Roma la cosa es distinta, por lo cual ver a tantos laicos haciendo apologética parece una notable y irrisible contradicción de sus propios paradigmas. Tercero, como tarea dogmática, puesto que solo la Iglesia, en el sentido colectivo y no magisterial, puede tomar la sola Escritura como regla infalible. Norma normans, o como prefiere Ramos, regula regulans, y evaluar con ella las fuentes externas, norma normata, llámese tradición, magisterio, razón, intuición, experiencia, puesto que todas estas no gozan de infalibilidad. Por tanto, las mismas serán filtradas por la Escritura, y a quien solamente le toca esta tarea es a la Iglesia, no al budista, musulmán o judío, a la Iglesia, en la comunión de todos sus miembros, no solo de su cuerpo pastoral. Esa es la gran diferencia que tenemos con el quehacer dogmático de Roma, quien tomará la Escritura como regla, pero considerará igual de infalibles a las demás fuentes. Por supuesto que las declaraciones hechas por la Iglesia no son infalibles, pero sí serán autoritativas porque formalmente las definió la Iglesia, pero esencialmente se sacaron de la Biblia. Y finalmente, para la vida de fe, ya que solo a la Iglesia le toca disciplinar a sus miembros cuando fallan e instruirlos cuando crecen. Sin embargo, cumplir este sagrado deber valiéndose de la Escritura como una regla de fe para la instrucción y una regla de conducta para la disciplina. De esta manera, solo a la Iglesia le compete madurar al creyente a través de la sola Escritura. Y esto lo fomentará en todas las sedes que la componen, salvo aquellas que terminaron corrompiéndose. Así que solo a la Iglesia le compete reconocer, no crear el canon, defenderlo, realizar con él proyecciones dogmáticas y afectar a la vida de cada cristiano. Esto no lo hará ejerciendo una labor dictatorial por una autoridad inherente, sino a causa de la Escritura, de la cual depende su autoridad y de cuya experiencia infalible solo puede contemplar, y esto nos regresa justo al tema de las 5 solas. Como expresé al principio, estas constituyen un resumen de todo el protestantismo, pero al mismo tiempo quedan encerradas en la sola Iglesia. De modo que no se necesita una sexta sola que agregar a la lista, sino ver en esta última se descubre el ambiente donde aquellas pueden retosar. A fin de cuentas, el perfil de una iglesia verdadera es aquella que tenga solo a la Escritura como regla de fe, la sola gratia como vínculo, la sola fide como mensaje, solus Christus como líder y soli Deo gloria como propósito. De igual manera, por estas 5 solas podemos evaluar si esta congregación está o no vinculada a la iglesia invisible. Vamos, que la sola Iglesia será perfilada y evaluada por las 5 solas. Y esto es justamente lo hermoso de tal conjunto. ¿No les parece?